Tenemos una velocidad de 20 metros sobre segundo, tenemos una distancia de 100, esto vamos por anotar el valor del tiempo. ¿Cuánto le damos de tiempo, a ver, para que pueda hacer ese impacto, para que pueda realizarse este movimiento? ¿Cuánto tiempo le damos? Ok, 10 segundos, profe. 10 segundos, ya, vamos con 10 segundos. Entonces, el objetivo es calcular cuál va a ser el ángulo con el cual nosotros vamos a lanzar este objeto y esa forma impacte contra la superficie. Primeramente, tratamos de descomponer la velocidad inicial en la línea de X y la velocidad inicial en la línea de Y. En este caso nos dice que va a ser 20 coseno, no conocemos el ángulo, y va a ser 20 seno y tampoco conocemos el valor del ángulo. Entonces se nos queda ahí la parte de nuestra descomposición de la velocidad. Entonces revisamos y trabajamos en cualquiera de los ejes, ¿no? Conocemos el valor del tiempo. A ver, vámonos con la línea de Y. Conocemos el valor del tiempo y podemos tal vez trabajar con eso, ya que las alturas en ambos casos son ceros, entonces podemos escribir la ecuación donde altura final va a ser igual a la altura inicial más el valor de la velocidad inicial por el tiempo. En este caso menos porque ya va de subida, ¿no? Los objetos que van de subida van a ir con negativo. El valor de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Donde qué nos indica? La altura final es cero, llega a impactar al nivel del suelo. La altura inicial también va a ser cero, parte de una altura cero. Y como este es negativo, lo llevamos al otro lado de nuestra ecuación para que así podamos tener el valor positivo. Y nos quedaría el valor de un medio, el valor de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, velocidad inicial en la línea de Y por tiempo. Simplificando un tiempo, ¿qué nos quedaría? Vamos a poner así en línea. Nos seguiría quedando el valor de un medio, la gravedad por el tiempo, igual a la velocidad inicial en la línea de Y. Pero la velocidad inicial en la línea de Y sabemos que va a ser igual a este de acá. Entonces lo anoto. Va a ser 20 seno de θ. Muy bien, y tenemos ahí toda nuestra ecuación. Conocemos, vamos a ver qué datos tenemos. Conocemos el valor de la gravedad, el tiempo lo sabemos, 20 es constante, y lo que podemos hacer es despejar el valor de este ángulo. Como 20 está multiplicando, pasará a dividir. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Vamos a tener tal vez el valor de la gravedad por el valor del tiempo y 2 por 20. Y aquí se nos quedaría seno del ángulo. Finalmente necesitamos encontrar el valor de ese ángulo y cuando vamos a separar una función de su ángulo, sabemos que va a ir al otro extremo con seno a la menos 1. Por lo tanto, θ va a ser igual a seno a la menos 1. Reemplazamos valores, 9,8 por el valor del tiempo que es 10 y 2 por el valor de perdón, en este caso va a ser 2 por 20. Muy bien, ¿cuánto sale todo eso en la calculadora? ¿Cuánto sale ese valor? Seno a la menos 1 de 9,8 por 10, 2 por 20. Ah, ok, error. Entonces la velocidad es muy poca. A ver, 98 dividido entre 40, sí. Tenemos que aumentar el valor de la velocidad o por último, disminuir el tiempo. A ver, disminuimos el tiempo, parece que está más sencillo. 5, a ver, déjame ver. 45, 20, no. Trabajaremos con 4. A ver, 9,8 por 5, 49, no, por 4. Sí, con el valor de 4 nos va a salir. 4 segundos. Aquí lo cambiamos por el valor de 4. Ahora sí, pongan eso a la calculadora y nos va a salir un valor. Seno a la menos 1, fracción 9,8 por 4.
Dividido entre 2 por 20. Sí, efectivamente, con eso nos va a salir un valor. ¿Cuánto sale el resultado? Profe, me salió 0,017. No, ¿has puesto seno a la -1 o te faltó poner seno? No, espera, sí, ese me falta, perdón. Ok, eso, bueno, sí, porque con eso te va a salir otro dato. Profe, a mí me salió 78,52. Perfecto, 78,52. No nos olvidemos que cuando vamos a trabajar con ángulos en física, solo en física, por si acaso, porque cuando se trabaja en matemática con ángulos se utiliza todo. En física, en ángulos redondeamos, ya sea al inmediato superior o ya sea al inmediato inferior. En este caso, nuestro ángulo en números redondos, ¿cuánto sería? Si le salió 78,52, ¿cuánto sería nuestro ángulo así en números enteros? Ok, aquí me mandan y me dicen 73, pues claro que sí, porque solo necesitamos hacer el valor del redondeo, ¿no? Si nos salió 72, perdón, sí, 72, no, 78,52, en temas de ángulo, redondeamos a 79. Y ese es el valor de nuestro ángulo. Con este ángulo de inclinación debemos lanzar ese objeto para que impacte a los 100 metros en solo 4 segundos. ¿Ya? Entonces, si ponemos en 80 grados, tal vez ya no va a impactar. Si ponemos en, no sé, en 78, pues va a estar un poquito más acá, ¿no? Entonces, en tema de ángulos, de preferencia en física, tratamos de utilizar solo con valores enteros, redondeando siempre al inmediato superior o al inmediato inferior. Muy bien, dudas, consultas en este ejercicio. Ahora, lo mismo pueden hacer con los datos en la línea de X, ¿no? En la línea de X, ¿qué es lo que teníamos? Vamos a hacer por aquí, ¿no? Casi por el centro. En la línea de X tenemos nuestra ecuación, nos dice que posición va a ser igual a velocidad inicial en la línea de X por el tiempo. Conocemos el valor de la posición, conocemos el valor del tiempo, despejamos el valor de la velocidad. Muy bien, a ver, quisiera que realicen cuánto sale el ángulo si nos hubiéramos ido por la línea de X para poder hacer su cálculo. Muy bien, a ver, terminen de copiarlo y intenten hacer ese otro ejercicio. Bien, continuando. A ver, vamos a ver si nuestro enunciado está completo o si nos falta algo más. Dice, desde el nivel del suelo se lanza un objeto, el cual, aquí hay que separar, el cual tiene un ángulo de inclinación de 45 grados respecto a la horizontal. Donde se quiere que éste pueda hacer un impacto con la superficie a una distancia de 50 metros del punto de lanzamiento. ¿Con qué velocidad se debe lanzar el objeto para que llegue a impactar con el objetivo? Bueno, lo que uno se trazó, ¿no? Seguimos en la parte de teoría. Uno sigue con teoría. Vamos a revisar algo más acá. Entonces, nuestro gráfico tendría que ser más o menos algo así. Sale el objeto, impacta, solo tenemos el valor de 50 metros según esto. Tenemos un ángulo de 45 grados y lo que no conocemos es el valor de la velocidad. Muy bien, a ver, vamos a ver que todo esté dentro de lo necesario, ¿no? Y si es que hay algo que modificar, van a sobrar un pequeño espacio y vamos a tratar de hacer. Pero por ahora, este sería nuestro ejercicio. No nos estamos inventando para que podamos ver que podemos trabajar de en distintas direcciones. Desglosamos la velocidad tanto en la línea de X como en la línea de Y. ¿Qué es lo que me diría? Que solo va a ser B, pero por coseno del ángulo. Perdón, en este caso sería 45 grados. Y aquí va a ser B por seno de 45.
Muy bien, nuevamente tenemos un ejercicio como el del anterior, donde nuestra altura inicial es igual a nuestra altura final. En ambos casos son ceros, ¿no? Y teniendo esa relación de la ecuación, de la tercera que siempre utilizamos, llegábamos hasta este punto, donde el tiempo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en la línea de y sobre el valor de la gravedad. Llegábamos a esa ecuación, con esa ecuación podíamos calcular el tiempo de vuelo, pero veamos cómo o qué sucedería si reemplazamos los datos que tenemos. No conocemos el valor del tiempo, sí conocemos 2, pero la velocidad solo es v por seno, en este caso de 45, dividido entre el valor de la gravedad, 9,8. Eso es lo que tendríamos. No tenemos tal vez nada más. Bueno, nos quedamos entonces parcialmente en esa ecuación y vamos a ver qué se puede hacer entonces más adelante. Si trabajamos en la línea de X, ¿qué es lo que tenemos para X? Bueno, notamos nuestra ecuación. Nuestra ecuación nos dice que la posición va a ser igual a la velocidad inicial en la línea de X por el valor del tiempo. Conocemos esa posición, sabemos que vale 50. La velocidad solo será v, pero en este caso por coseno de 45 multiplicado por el tiempo. Nuevamente estamos quedando como nuestra otra ecuación. Tenemos incógnita de tiempo y velocidad. Tenemos incógnita de tiempo y velocidad. Lo que podemos hacer es tal vez despejar una variable de acá y reemplazar en la otra. Como nos pide el valor de la velocidad del ejercicio, entonces de aquí puedo despejar el valor del tiempo. Voy a despejar de acá y vamos a igualar los dos tiempos de los dos objetos. Despejando, ¿qué es lo que me quedaría? Me va a quedar 50. Como velocidad y coseno están multiplicando, pues pasan a dividir. Aquí será entonces velocidad por coseno de 45 va a ser igual al tiempo. Esperemos que no se nos simplifique o que no pase algo y que no pase nada raro, ¿no? Así para que podamos también tener algo en nuestro ejercicio. Y si sucede algo, entonces tal vez vamos a necesitar un dato más para poder encontrar algún valor. Entonces esto lo voy a subir un poquito por ahí. Igualando las dos, ¿qué tendríamos? A ver, vamos a poner acá. 50 va a ser igual a 2 veces la velocidad seno de 45, 9,8. Aquí abajo estará el valor de la velocidad coseno de 45. Eso es lo que tendríamos. A ver, lo vamos a hacer un poquito mucho mejor aquí abajo. Entonces, a ver, el enunciado vamos a dejarlo un momentito por ahí. Voy a subir por aquí. Van a terminar de copiar, no se preocupe. Vamos a unir estas dos, ¿no? Uniendo estas dos, voy a tener 2 veces la velocidad seno de 45 sobre 9,8. Va a ser igual al valor de 50 sobre el valor de la velocidad, en este caso va a ser coseno de 45. Voy a multiplicar en forma cruzada, que es lo que tendría. Vamos a tener 2 veces velocidad seno de 45 por velocidad coseno de 45. Y esto va a ser igual a 50 por 9,8. Entonces estoy teniendo mis velocidades en un extremo y solo los valores en otro. ¿Para qué estoy multiplicando en forma cruzada? Para evitar continuar trabajando en fracción. Ahora sí, aquí ya podemos tal vez calcular. Pongo la calculadora 2 por seno de 45 por coseno de 45 y nos va a salir un resultado. ¿Y qué pasa con las velocidades? B por B, pues nos va a salir B al cuadrado. Por, vamos a ponerlo, el resultado de esa multiplicación. Será 2 por seno de 45 por coseno de 45. Y el resultado me dice que sale el valor de 1. Y voy a tener en el otro extremo 50 por 9,8 sale el valor de 490. Velocidad se nos queda solo al cuadrado, 490 en el otro extremo. Sacamos raíces a ambos miembros y por lo tanto la velocidad nos dará raíz de 490. Y nos dice que va a ser 22.14 redondeado. Metros sobre segundo. Y ese será el valor de nuestra respuesta.
Entonces, siempre en algún paso vamos a tener que interactuar las dos ecuaciones, ¿no? Para poder agarrar de un extremo hasta donde podamos haber llegado. Ahora, si de casualidad ustedes, hasta antes de llegar a este punto, ya han decidido multiplicar 2 por seno de 45 y han decidido dividir entre 9,8 para tener un resultado ya numérico, perfecto, también es válido, ¿no? En mi caso, en lo posible, voy a tratar de hacer por el método más largo que exista, para que ustedes poco a poco vayan acortando y vayan sacando resultados más directos, ¿no? 3 pasos o 4 tal vez ustedes ya estén aquí en la respuesta, pero aquí estamos tratando de desglosar a un principio lo más extenso y lo más largo que se pueda hacer. Muy bien, entonces terminen de copiarlo. Si a algunos les faltaba el enunciado, los dejamos ahí con el enunciado. Y si alguien tiene dudas o consultas, también, ¿no? El chat o el micrófono. Entonces, en este nuestro ejercicio, repito, velocidad de 80, ángulo de 60 y nos pide calcular la altura. Nuestro primer dato será nuestra velocidad. Hacemos la descomposición, línea de X y velocidad en la línea de Y. Vamos a tener los 80, coseno de 60, y vamos a tener los 80 seno de 60. Luego calculamos los datos. Conocemos el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si ponemos a la calculadora, vamos a poner nuestros 80 coseno de 60, nos dice que va a ser igual al valor de 40 metros sobre segundo. Vamos a poner 80 seno de 60 y nos dice que va a ser igual a 69.28 metros sobre segundo. Muy bien, si quiero calcular solo la altura, eso es lo que me pide el ejercicio, entonces recurrimos a una de las ecuaciones en la línea de Y. Y en la línea de Y, entonces, ¿qué ecuación tendría? Vamos a utilizar esta de acá. Podemos utilizar la tercera ecuación, ya que nos pide altura, pero da la casualidad que la tercera ecuación utiliza el tiempo, así que nos vamos por esta de acá, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces el valor de la gravedad por la altura. Despejando altura, velocidad final al cuadrado en negativo, en la línea de Y, más el valor de la velocidad inicial al cuadrado, todo eso dividido entre 2 veces el valor de la gravedad. Y de ahí vamos a obtener la altura sin utilizar el valor del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Si quiero calcular la altura máxima, en el punto más alto, la velocidad sabemos que va a ser 0. ¿Por qué? Porque ya no va a poder subir más el objeto, ¿no? Va a llegar hasta su punto más alto. Entonces anoto 0 al cuadrado, más el valor de la velocidad inicial en la línea de Y, 69,28, pero está elevado al cuadrado. 2 veces el valor de la gravedad, 9,8. Por lo tanto, ¿cuánto será el valor de nuestra altura? 69.28 al cuadrado dividido entre 2 por 9,8. Y la altura máxima que va a alcanzar nos indica que va a ser de 244.88 metros. Y eso es lo máximo que va a poder subir ese objeto si nosotros lo lanzamos con una velocidad de 80 y con un ángulo de 60 grados. Entonces, necesitamos siempre buscar una ecuación que se nos haga más sencilla. Podríamos, como les dije, no habernos ido por la tercera. Ahí estaba la diferencia de alturas. Solo que hubiéramos necesitado el tiempo. Para utilizar el tiempo, hubiéramos tenido que ir a la primera ecuación, la velocidad final, inicial, gravedad, tiempo, hallar el tiempo de esa ecuación, volver a la tercera, completar nuestros datos y encontrar una respuesta. Pero teníamos una que tal vez era un poco más directa, aquella que tenía la velocidad elevada a los cuadrados. Despejamos la altura, no necesitamos calcular el tiempo y con eso obtenemos nuestro resultado. Bien, terminen de copiarlo y eso sería entonces todo por la clase de